Venimos recorriendo todo el país, sobre todo los sitios de frontera, como para darnos cuenta qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en el Ecuador, cómo la gente ve el país desde la frontera hacia adentro. El desempleo, el microtráfico, la prostitución, la falta de alimentos, la falta de oportunidades de la gente. Encontramos en Cúcuta, por ejemplo, mucho dolor de la gente con el gobierno actual y muy pensativos de qué es lo que va a ocurrir en Colombia. Si en Colombia nos vamos a parecer a Venezuela o vamos a tener dirigentes en Colombia que sepan rescatar el Estado Social de Derecho. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene frente a esta? Es claro que si nosotros no tomamos las riendas de defensa de ese Estado Social de Derecho, el discurso marxista-leninista pueda avanzar y la insatisfacción que tiene la gente en sus metas, en educación, en salud, en empleo, en vivienda, pues lógicamente encuentre un camino en esa retórica que le dirá la corrupción, los mismos con las mismas, las familias que se apoderan del Estado, que además es un discurso que tiene validez si uno lo revisa desde muchos ángulos, ¿no?, de la verdad y de la realidad política en el Estado colombiano. Lo que hay es que empezar de verdad a sacar en temas, por ejemplo, como la salud, a aquellos que son congresistas y son dueños de la salud. O son congresistas o son dueños de la salud. Porque aquí necesitamos gente en la política, es que quiera la gente, que quiera hacer cosas verdaderamente por el Estado Social de Derecho. Y eso implica que ellos tengan que sacar las manos de allí. Las familias electorales, que es una realidad también en Colombia, ahí tenemos que colocar también unas líneas, si se quiere, de prudencia, pero de legalidad para conservación del Estado Social de Derecho y la aceptación de la gente que tenga una presentación real, pero no mentirosa, porque aquí es innegable que hay unas familias que se apoderan en las regiones del poder político, y eso lo vamos a ir denunciando en la medida en que estemos llegando allá, con nombres propios, con cuáles son los negocios que tienen, la forma en que vienen operando, porque es la única manera que podamos en Colombia volver a encontrarnos como un verdadero Estado y no un Estado fallido como el que tenemos hoy o un Estado mentiroso. ¿Vamos hacia un socialismo-comunismo? Los hijos dejarán de ser nuestros hijos y pasarán a ser los hijos del Estado, que es lo que predica el marxismo-leninismo. ¿Se acabará la propiedad privada en Colombia? Pues hombre, eso puede ser una realidad en la medida en que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo va a llevar a cabo este control social? La Constitución trae unos marcos de desarrollo en ese control social supremamente importantes. Hay que incentivarlos, hay que destaparlos. ¿A quienes no les interesa que eso se desarrolle? A los que gobiernan. Si sacamos una ley donde pongamos a la gente con incentivos, si usted me descubre cosas que sean al margen de la ley, pues yo lo puedo premiar. Incentivos para la gente, para que el control social pueda efectivamente progresar y pueda ser entendido y plausible. Si la gente ve que aparte de que yo hago una misión de carácter ciudadano, que es la de vigilar los recursos, pero además el gobierno, el Estado, ¿no?, me brinda unos incentivos, yo creo que vamos a mejorar mucho como país. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de los acuerdos de paz. ¿Cuál es su posición frente a esto? Los acuerdos de paz solamente los conoció el gobierno y la FARC. No tuvimos la posibilidad como colombianos de entrar en el debate. Las altas cortes, y lo dije como presidente de la rama judicial en su momento, fuimos completamente ignorados. Así no se puede construir una paz, así no se puede construir un Estado que sea coherente. Yo creo que la discusión debió haber sido abierta. Yo soy de los que pienso que se debió de haber elaborado una constituyente, que las razones políticas superaron todo lo que tenía que ver con el marco de legalidad, sí, es cierto, y eso fue lo que ocurrió en Colombia. Pero la constituyente debió de haber sido el camino para reformar la Constitución, e incluso eso le hubiera servido más a la izquierda, a la FARC y al mismo gobierno en marco de aceptación, de legitimidad de lo que se hizo. Hoy estamos en una incertidumbre.
porque hoy si usted va y recorre Colombia, la gente no sabe para dónde va el país, la gente no sabe si nos vamos a parecer a Venezuela o vamos a esa línea media de rescate del Estado Social de Derecho, o será que una izquierda que también polarizó el país será la que va a reinar en el Estado colombiano. Y esos acuerdos de paz, yo como video claro, sí creo que hay que ir a revisar mucha de la literatura que se trazó en esos acuerdos de paz. ¿Y alguno de esos puntos en el que haya estado de acuerdo? Que estemos hablando de que no hay guerra, eso me parece bueno, que no hayan fusiles disparando de manera permanente, que los índices de muerte en el campo hayan bajado, eso me gusta, pero lo que hay que mirar es si la línea de continuidad de eso que hoy nos guste va a permanecer, o lo que vamos a tener aquí es una explosión que va a ser mucho más fuerte que lo que teníamos antes. No te olvides que hay fracciones de disidencia y hay mucha gente en Colombia que le dice a uno en las zonas, por ejemplo, del Caquetá hacia adentro, aquí esto está peor que antes. Entonces, lo que uno encuentra como realidad es que hay fusibles que no se han callado. Bueno, y ahora que se están llevando a cabo las mesas de negociación con el ELN, ¿cuál sería alguna de las propuestas que usted daría para que se logre un acuerdo en este grupo? Primero es mirar a ver si hay verdadera voluntad del ELN dentro de los marcos de ese régimen que tenemos en Colombia, que es el Estado Social de Derecho. Es que hay que partir de la base de que los grupos alzados en armas tienen que tener un respeto por la Constitución. Creo que va a pasar lo mismo que pasó con la FARC mientras esté Santos sentado como presidente. Y vamos a terminar en lo mismo, o sea, vamos a tener lo mismo de lo mismo que hemos tenido con la FARC, con el ELN. Lo que hay que preguntarse ahora en ese sancocho que armó el presidente Santos, ¿cuántas curules le va a dar al ELN? ¿Y cuál va a ser la respuesta de otros colombianos que siempre hemos estado cumpliendo la norma, cumpliendo la Constitución, cumpliendo la ley? ¿Dónde vamos a quedar? Hablemos de la salud. ¿Cuál es su propuesta? Es vergonzoso un Estado social de derecho que no le pueda brindar salud a sus conciudadanos. ¿Cuándo se nos acabó el sistema bueno que teníamos nosotros en salud? Cuando privatizamos las pensiones y acabamos con el régimen pensional en Colombia en el sector público y lo entregamos al sector privado, que son los que se privilegian, los que se ganan la plata de lo que los colombianos colocan mensualmente a través de la deducción de pensiones. Un mejor servicio en salud. Hoy no lo podemos hacer porque los señores que tienen el negocio de las pensiones pues se llevan la plata para comprar en Miami, para comprar en Europa, para guardar allá en los bancos o para revertirlo en el sector financiero de acá y seguir acrecentando su dinero, su capacidad económica. La ley 100, señores, ya no aguanta. Tenemos que cambiar el sistema como tal, que el Estado vuelva a apropiarse de esas líneas que le entregó a particulares y que hoy nos tienen completamente colapsado el sistema pensional y el sistema de salud en Colombia. Ahora otro tema, educación. El negocio lo privatizaron también. Entonces, esa obligación del Estado se la entregamos a unos terceros. Y esos terceros tienen defensores en el Congreso. Entonces, si yo digo, llevemos la universidad distrital a las 20 localidades en Bogotá, pongámosla cerca a los usuarios. Si tú estás en un barrio y tienes en tu localidad tu universidad, no tienes que desplazarte a trabajar al centro y luego del centro a tal parte. No, el pelado se queda allá en su localidad, tiene su empleo en la localidad y tiene su universidad en la localidad. Tenemos plata para hacerlo, pero hemos sido incapaces de hacerlo porque los mandatarios de turno, en los intereses que se juegan dentro del Estado, no han permitido que esas universidades se expandan en el sector público. Acabo de llegar del Chocó y me encuentro a muchas personas diciéndome, quiero ir a la universidad, pero tengo que pagar 3 millones de pesos en una universidad pública en el Chocó para poder acceder a la educación. Pues no van a poder hacerlo. Entonces, es vergonzoso que una universidad pública esté cobrando 3 millones de pesos en el Chocó para que puedan acceder a la educación, cuando la educación debe ser pública y hay el dinero suficiente para hacerla pública. La propuesta es, dinamicemos esto, desburocraticemos las universidades, hagámoslas que lleguen cerca a la gente. Mira, no necesitan ni siquiera construir nuevas locaciones.
Los colegios pueden seguir siendo colegios en la mañana y la universidad pública en la noche. Y ahora vamos a hablar de un tema que en el país nos está afectando bastante y es la corrupción. ¿Cómo usted va a luchar contra ese fenómeno? Para poder verdaderamente atacar la corrupción está en que ustedes, en que la gente del común se interese por lo público y por vigilar la conducta de quienes estamos en el escenario público. Mira los sistemas de los órganos de control, contralor, personeros, igual. Se sacó una norma que ha mejorado de todas maneras, pero no se da, es decir, no tenemos cómo la gente del común sin intereses llegue precisamente a esos escenarios. Cuando ustedes, cuando las personas, cuando los colombianos se interesen por el Estado y empiecen a vigilar y empiecen a exigir rendición de cuentas de los congresistas, de los diputados, de los concejales, de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente, de los ministros, de los jueces, como lo hice yo siendo presidente de la Judicatura, por primera vez en Colombia, una alta corte le rindió cuentas al país y eso lo hizo Ovidio Claros, ¿no? Como lo hice siempre cuando era contralor. Y tienen la posibilidad ahora el 11 de marzo de no votar por los corruptos, pero si se dejan comprar el voto, seguimos en lo mismo, de lo mismo, y el Estado se nos va para el abismo. Usted es candidato por el partido Cambio Radical. Sí. ¿Qué piensa de que Germán Vargas Lleras se haya ido por las firmas y no por el partido? En lo personal, y hablo como Ovidio Claros, no me gustó que se hubieran recogido firmas. ¿Por qué? Porque es que Cambio Radical siempre estuvo marcado por Germán Vargas Lleras, ¿no? Y yo creo que pues lo de las firmas como estrategia política puede ser bueno para muchos. Si tú ves, la gran mayoría de los candidatos hoy en Colombia quieren desmarcarse de los partidos, ¿no? Pero los partidos, pienso yo, deben de fortalecerse y hay que democratizar los partidos, porque en Colombia lo que tenemos son dueños de los partidos. Si tú no hablas en el Partido Liberal con Gaviria, pues entonces no puedes estar en el Partido Liberal. Si tú hablas del partido de la U, pues hombre, nació de Uribe, luego fue el dueño el señor Santos, y luego Roy Barreras, y luego Armando Benedetti, y entre todos ellos, pues digamos que se reparten ese poder, y hay otros que no tienen derecho y no tienen acceso. El tema de los avales, cuando la gente tiene que mendigar avales dentro de una democracia, eso es absurdo. Si logramos que los partidos se fortalezcan y que haya una democracia verdadera al interior de los partidos, vamos a lograr en Colombia el fortalecimiento de la democracia en sí misma. Si no lo hacemos, equivocado el camino.